Tuvimos un tiempo precioso de oración antes, pero me gustaría orar de nuevo por este tiempo, si me permiten, y comenzamos. Señor, te damos gracias porque tenemos la libertad de abrir tu palabra. No quiero nada para mí, Señor. Que este mensaje sea para tu gloria, que podamos disfrutar de ahondar en las verdades de tu palabra y que vayas poniendo conceptos en nuestra mente y nuestro corazón para alabarte por lo que tú eres, Señor, y por lo que hiciste en Cristo a favor nuestro y para tu gloria. Que la gloria y la honra a partir de este momento sea para vos y que guíes todo con tu espíritu, porque yo no sé las necesidades de mis hermanos e incluso a veces ni las mías sé en profundidad, pero tu espíritu controla a todos nosotros, sos soberano sobre todas las cosas y te rogamos que trabajes en nosotros, transformándonos a la imagen de tu Hijo, y que nos hagas pensar en estas cosas espirituales, porque eso es lo mejor que podemos pensar. Dejamos estos motivos en tus manos, además de los que ya hemos orado, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gente, estamos siguiendo en Hechos de los Apóstoles. Andrés estuvo predicando el domingo y ahora toca en el capítulo 9. Vamos a ver algunos de los versículos que estuvo viendo Andrés. Son solamente unos poquitos versículos, son 3 versículos en total, pero unos versículos con una riqueza impresionante, como es toda la Biblia, de la que hay que rascar y rascar para sacar unos tremendas tesoros para nuestros corazones. Y en Hechos 9, del versículo 20 al 22, dice así: enseguida predicaba a Cristo, hablando de Pablo, en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Comenzamos entonces a desglosar el primer versículo 20. Enseguida, tan pronto, mencionando como una inmediatez, ¿no? Enseguida. ¿Y qué hacía Pablo enseguida? Luego que había tenido este encuentro personal con Cristo y que había pasado, como dice el versículo 19, había tomado aliento después de encontrarse con este hermano que el Señor Jesús le había mandado que tome a Pablo, que hable con él, que le limpie y que se le habían caído como escamas de los ojos. Estuvo Saulo ahí unos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida empieza lo que el Señor Jesús directamente le había encomendado, con una inmediatez, como nos habla el versículo 20. Enseguida Pablo comienza. Enseguida predicaba. A Pablo se le había mandado predicar las verdades del Evangelio al mundo gentil. Enseguida predicaba. Ese
don del Espíritu Santo que se le había dado a Pablo y llevándolo a nuestras vidas, el don que Dios te dio a vos de manera inmediata, usarlo para la gloria de Dios. Enseguida predicaba. ¿Y qué era lo que predicaba Pablo? Enseguida predicaba a Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Lo predicaba en las sinagogas. Y es obvio que lo iba a predicar en las sinagogas en principio, porque si recuerdan, a Pablo se lo había encomendado para ir a realizar un exterminio masivo de cristianos. Entonces él iba a empezar a visitar estas sinagogas para después ir y hacer una matanza tremenda, como lo venía haciendo desde antes. Pero como dice el versículo 21, quedaban como en jaque estas personas de las sinagogas porque decían, este Pablo que venía y asolaba a los cristianos ahora viene a hablar de Cristo. Entonces quedaban como sin entender nada. Pablo iba a las sinagogas a predicar de Cristo porque era ahí donde en principio iba a estar visitando. Entonces, enseguida, inmediatez, predicaba, hacía lo que le había sido encomendado, utilizaba el don del Espíritu Santo, predicaba, hablaba como un heraldo y predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Qué era lo que predicaba de Cristo? Diciendo que éste era el Hijo de Dios. Si hay algo en lo que en esta noche quiero hacer énfasis, que para mí era lo importante de estos 3 versículos, es el mensaje, el contenido del mensaje que Pablo predicaba. Hablar de Cristo como el Hijo de Dios no es fácil. Es más, es una de las cosas más estudiadas y más explicadas en la teología. Y no soy un teólogo, la verdad, pero trato de estudiar y poder compartir con mis hermanos aquellas cosas que voy entendiendo por medio de eso, del estudio y de aprender de otros que estudiaron desde antes. Y hablando de estos que estudiaron desde antes, encontré un libro, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, que trata de problematizar una diferencia, que es la diferencia entre engendrar o crear. Y voy a leer en una página lo que dice. En el lenguaje moderno, las palabras engendrar o engendrado no se utilizan demasiado, pero todo el mundo sabe todavía lo que significan. Engendrar es convertirse en el padre de algo o alguien. Crear es hacer, y la diferencia es esta. Cuando alguien engendra algo de la misma clase que él. Un hombre engendra bebés humanos, un castor engendra castorcitos, y un pájaro engendra huevos que luego se convierten en pajaritos. Pero cuando uno hace algo de una clase diferente de uno. Un pájaro hace un nido, un castor construye un dique, un hombre fabrica una radio o puede fabricar algo que se le parezca más a él que una radio, una estatua, por ejemplo. Si es un escultor muy hábil, puede esculpir una estatua que se parezca muchísimo a él. Pero por supuesto, esa estatua no será un hombre real, solo parece serlo. La estatua no puede respirar ni pensar, no está viva. Entonces, ahí dice, lo que Dios engendra es Dios. Cristo comparte la misma esencia que Dios. Cristo siendo Dios mismo. ¿Y por qué tenemos que entender esta tremenda verdad de Cristo como el Hijo de Dios compartiendo la misma esencia que Dios mismo, siendo Dios mismo? Porque Cristo podía dejar un excelente ejemplo, podría haber sido una excelente persona, pero si Cristo no es Dios, entonces no puede salvarnos. O peor aún,
estaríamos cometiendo idolatría. Saben que una vez con un compañero de trabajo que se está entre los judíos reformados que creen que Jesús es el Mesías, pero ellos no creen que Jesús es Dios mismo, sino que creen que es el Salvador, pero no Dios. Y en una conversación bastante amena, le digo, si vos no crees que Cristo es Dios mismo, estarías cometiendo idolatría, porque estás adorando a algo que no es Dios. Sabemos que Dios es un Dios celoso de su gloria. Si adoramos otra cosa que no es Dios, estaríamos cometiendo idolatría. Pero Cristo es Dios. De esto depende nuestra salvación. De esto se predicó por muchos años hasta ahora, y fueron muertos miles. Por esto trataron de blasfemo a nuestro Señor Jesucristo. En el momento que le preguntaron si realmente era hijo de Dios antes de su condenación, y él dijo, tú lo dices. Y ahí empezaron a bofetearle y a escupirlo. Si esto no es verdad, nuestra salvación no pudo ser completa, porque no fue un sacrificio perfecto. Si Cristo hubiese sido una mera criatura. Si esto no es verdad, si Cristo no es Dios, debemos seguir esperando al Mesías, al Salvador. ¿Por qué los judíos se encontraban confundidos ante esta verdad cuando Pablo predicaba y cuando el Señor Jesús lo anunció? ¿Por qué los judíos se veían tan confundidos? ¿Ustedes recuerdan qué eran lo que los judíos repetían desde su niñez? El Shema. ¿Y cómo empieza el Shema? Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso los judíos no compartían la deidad de Cristo, porque entendían que Dios era uno solamente, una sola persona, y no podían comprender que un hombre también se hiciera Dios. Los judíos ortodoxos, de los cuales Pablo también venía cuando era Saulo antes de convertirse, no comprendían. Incluso era por esta razón que Pablo perseguía a los cristianos. Pero incluso hasta los mismos demonios en el mundo espiritual reconocían a Cristo como a Dios. ¿Se acuerdan los demonios de Gadara? En Mateo 8:29, los demonios le decían, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Hay varios versículos en el Evangelio de Mateo donde se menciona a Cristo como el Hijo de Dios, debido a que Mateo trata por medio de su Evangelio de llevar estas tremendas verdades del Mesías Cristo hacia el pueblo de Israel, para tratar esta tremenda verdad. Ese era el objetivo de Mateo cuando escribe ese Evangelio. Y vamos a ver algunos ahí. Es un judío que le habla a otro judío sobre Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Él menciona los dos episodios en los cuales Dios mismo, Padre, dice que Jesús es su Hijo, en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lo menciona Mateo de parte de los discípulos desesperados en la barca, luego del tremendo temporal y la autoridad de Cristo demostrada solo con el poder de su palabra, haciendo terminar esta tempestad. Y ellos terminan diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo menciona Mateo cuando del propio Cristo, cuando lo mencionamos hace un ratito, el sumo sacerdote le pregunta si decía ser el Hijo de Dios y el Señor responde, tú lo has dicho, como afirmando que esto era verdad. Jesucristo tiene varios títulos en la Biblia y tengo algunos para nombrarles, para que veamos lo importante que es conocer la verdad para poder predicar. Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y de la piedad. Él es suficiente para la creación, la salvación, la santificación y la glorificación.
Es tan puro que en él no hay suciedad, ni tacha, ni mancha de pecado, ni contaminación, ni mentira, ni engaño, ni corrupción, ni error, o imperfección. Por eso es el sacrificio perfecto. Cristo es tan completo que no hay otro Dios fuera de él. Él es el Hijo unigénito, el único en su especie. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en él. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses. Él es el heredero de todas las cosas. Creó todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por él, a través de él y para él. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el primogénito de toda creación. Él es la representación exacta de Dios. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el sol que alumbra, el médico que sana, el muro de fuego que defiende al amigo el amigo que consuela, la perla que enriquece, el arca que sostiene y la roca para sustentarnos en las presiones más fuertes. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Él es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor que Melquisedec, mejor que todos los profetas, más grande que Satanás, más fuerte que la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Él no tiene principio ni fin. Él es el Cordero sin mancha de Dios. Él es nuestra paz, en nuestra esperanza, nuestra vida. Él es el camino vivo y verdadero. Es la gloria de Israel, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es fiel y verdadero, autor y consumador de nuestra fe. Por favor, hermanos, vayamos atesorando estas verdades que son versículos bíblicos que están escritos para que los entendamos. Después, si quieren, se los muestro, pero atesoremos estas verdades en nuestro corazón. Él es el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, es el varón de dolores, es la luz, es el Hijo del hombre, Él es la vid, el pan de vida. Él es el Señor Dios de los ejércitos. Él es Señor de las naciones, el León de Judá. Él es el gran yo soy. Cuando Jesucristo se para enfrente de sus discípulos, les pregunta en un momento, ¿quién dice las personas o la gente que soy yo? El Señor Jesús estaba interesado en saber qué decían las personas que era Él. Y los discípulos ahí le respondieron. Para nuestro Señor es importante cómo nosotros lo concebimos a Él y que escudriñemos las Escrituras para saber quién es Cristo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Versículo 5, para ver reflejado en una parte de la Biblia que es el Hijo de Dios. Dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Solamente el 5 y el 6. Por mencionar uno de los versículos donde se menciona que Jesucristo es Hijo de Dios. Hijo es un título de Cristo que expresa la sumisión voluntaria de la segunda persona de la deidad a la primera persona, al Padre, con el propósito de cumplir el programa de la redención establecido en la eternidad pasada. La palabra hoy indica que el Hijo de Dios nació en un punto específico en el tiempo. Él siempre fue Dios, pero demostró en el tiempo y en el espacio su papel como hijo durante su encarnación y fue afirmado como tal mediante su resurrección. Cristo no fue el primero en nacer en la tierra,
sino que mantiene la posición más alta de soberanía como primogénito. Él también fue apartado para el servicio a Dios y por ser preeminente tiene el derecho pleno a la herencia. Uno de los versículos que habla sobre Cristo como hijo, más alto que los ángeles. Como una información cortita, había un grupo de judíos, una secta, que habían llevado a los ángeles a tal nivel que trataban al arcángel Miguel como superior al propio Mesías. Incluso hoy en día los testigos de Jehová confunden a Cristo con el arcángel Miguel, cuando fue Cristo desde la eternidad pasada quien creó al arcángel Miguel, porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Por eso, cuando se habla con estas personas, está bueno tener estos argumentos. Cristo superior de una manera extrema a los ángeles. Viendo otro versículo en Juan 1:14, donde también se menciona a Cristo como el Hijo de Dios, y acompáñenme allí. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este unigénito. Aquel Verbo fue hecho carne, mientras Cristo como Dios fue eterno y nunca creado, que eso podemos llegar a confundirnos. La expresión fue hecho confirma que Cristo adoptó una naturaleza humana. Esta realidad es sin duda alguna la más profunda en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, sin disminución alguna en forma humana como varón o segundo Adán. La palabra habitó, montar en el original, montar un tabernáculo o vivir en una tienda. Como en el Antiguo Testamento, donde Dios se reunía con Israel antes de que el templo fuera construido, en Éxodo 25, fue llamado el tabernáculo de la reunión o el tabernáculo del testimonio. Y allí hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como haría cualquiera con su compañero. En el Nuevo Testamento, como esa imagen del Antiguo, en el Nuevo Testamento, Dios opta por habitar entre su pueblo de una forma mucho más personal al convertirse en un ser humano. En el Antiguo Testamento, al quedar terminado el tabernáculo, la presencia de Dios llenó toda la estructura de ese tabernáculo. Al encarnarse el Verbo, la presencia gloriosa de esta deidad queda en Cristo, como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vimos su gloria, su gracia, su bondad, su misericordia, su sabiduría, su verdad y más cosas. Gloria como la del Padre. Jesús como Dios manifiesta la misma gloria esencial o en esencia que el Padre puede presentar, que Dios presenta. Ellos son uno en naturaleza esencial. Es unigénito. El término unigénito no hace referencia a una primogenitura, sino que hace referencia a un único ser amado. Se refiere a ser amado como ningún otro fue amado antes. Jesucristo, el Hijo de Dios,
y este es el que predica Pablo en esos primeros años de cristiano. Habiendo tenido toda una vida de religiosidad, recién empezando a enganchar en su mente, por medio del Espíritu Santo, las tremendas verdades bíblicas en la persona de Jesucristo. Y las personas de las sinagogas quedaban atónitas, no entendiendo qué le había pasado a Pablo en esto que estaba diciendo, en esta conversión repentina, en este cambio de actitud, de los cuales nosotros también podemos vivir en el momento que apreciamos y atesoramos a la persona de Cristo, nuestro Salvador, conociendo lo que Él realmente es, escudriñando las Escrituras. Dice el 22, mucho más se esforzaba y confundía. En Hechos, estamos volviendo a Hechos, disculpen, Hechos 9, el versículo 22, que es lo que nos trae esta noche. Mucho más se esforzaba Saulo y confundía a los judíos. Cuanto más Pablo ahondaba, entraba en la lectura de la palabra, tanto más se entendía que en ella estaba revelada la persona de Cristo, mostrando su real identidad, que Jesús es el Cristo, el que había de venir. Mientras más leía la palabra de Dios, tanto más veía personificado a Cristo en la persona de Jesús, al Cristo en la persona de Jesús de Nazaret. Hay una necesidad en los hijos de Dios de profundizar en el estudio de las Escrituras. ¿Estás estudiando las Escrituras, escudriñando sus verdades, atesorando sus promesas, viendo qué significa ser salvo? ¿Y salvo de qué? ¿Qué significa el Evangelio? A veces cometo el error de presentar el Evangelio primero y recién ahí en mi mente, bueno, ahora profundizo en las verdades bíblicas. El Evangelio tiene que ser lo primero, lo segundo, lo tercero, porque es un mensaje tan profundo que para algunos parece locura para los que no creen. Predicate el Evangelio cada día y profundizá en las Escrituras así como Pablo. Pedir al Espíritu Santo que renueve el entendimiento. Como la perla de gran precio, Jesucristo, que se vende todo, como esa parábola que él decía, todo lo que se tiene para obtenerlo. Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de él. En el griego, el verbo demostrar, cuando dice ahí, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La palabra esta, demostrar, en realidad significa poner juntas varias partes, para que una persona pueda entender una conclusión. Pablo une numerosos pasajes del Antiguo Testamento y demuestra con ello que en verdad Jesús de Nazaret es el Mesías. La inerrancia de la palabra, toda la Escritura demuestra el mensaje de que Cristo es Dios mismo, nuestro Salvador. Desde Génesis hasta Apocalipsis revela al Señor Jesucristo y Pablo se da cuenta de esto. No hay mensajes desconectados en la palabra de Dios. Hay un solo mensaje. Para terminar, Cristo, y con esto de la inerrancia. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra Mesías, Masaya, o no sé cómo se pronuncia ahí en hebreo. En el Nuevo Testamento se usaba una traducción en ese momento, la Septuaginta, que traduce Mesías como Cristo, dándole este significado. Christos. Cuando nosotros vamos a nuestro idioma, se traduce Cristo. La cuestión es que Mesías y Cristo quiere decir lo mismo. Quiere decir el elegido, el que iba a venir, el que la Escritura estaba prometiendo, el Salvador que iba a rescatar al pueblo de Dios.
Como sabemos, el pueblo de Israel esperaba a este Mesías un Mesías más militar, que iba a desatar de la autoridad en ese momento de los romanos para el momento en que estaba el Señor Jesús. Pero nosotros sabemos que el Mesías viene a darnos la libertad del pecado, darnos vida eterna en su sangre. Y a ese Mesías, a ese Cristo, es al que nosotros atesoramos en nuestros corazones y en que depositamos nuestra fe. Este es el mensaje que Pablo en sus primeros años como seguidor de Cristo predica. Y lo predica enseguida, de manera pronta. Y lo predica y lo vive. Es una tremenda historia la vida de Pablo, pero más tremenda es la vida de Jesucristo, nuestro Señor. Esperemos que vivamos de manera intensa la vida que Cristo nos ofrece por medio de su muerte. Somos hijos de Dios por medio de Él. Tenemos la gracia de ser hijos de Dios. Vivamos como lo que somos, como hijos de Dios por medio de Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo. Oramos entonces, ¿les parece? Señor, te damos gracias por la salvación tremenda que tenemos en Cristo. Te rogamos, Padre, que renueves nuestra mente en tus tremendas verdades y estudiemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de tu Hijo. Y vayamos descubriendo a Cristo nuestro Salvador cada día más, mirándolo a cara descubierta como en un espejo su gloria y siendo transformados a su imagen por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.